Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones, estamos en día jueves. Hoy vamos a conversar con Sigfrido Reyes, presidente del organismo promotor de exportaciones e inversiones en El Salvador, Proesa. Muy buenos días, Sigfrido. Muy buenas. Buenas noches, perdón. Sí, ando por eso con digo buenas. Ando con el reloj cambiado. Buenas noches, un saludo al público de Gente Ve, que entiendo siempre está pendiente de esta entrevista y pues hay ahora la oportunidad de conversar sobre temas que sé que le interesan al auditorio en materia del desempeño económico del país y pues sobre otros temas también que sé que hay interés de conocer opiniones nuestras. Definitivamente, vamos a hablar de justamente el análisis de los avances en la atracción y la promoción de exportaciones e inversiones, que es la misión que tiene Sigfrido Reyes en el organismo promotor de exportaciones e inversiones, pero además hay otros temas, como tú decías, sobre todo el análisis de las resoluciones que ha emitido la Sala de lo Constitucional. ¿Te parece si comenzamos con el trabajo de Proesa y luego media entrevista hablamos de las resoluciones? Con todo gusto. Listo. Vamos a ver, Sigfrido, ¿cómo avanza en términos de atracción y promoción de exportaciones e inversiones en nuestro país? ¿Cómo podríamos evaluar, si hacemos un corte en este momento, qué le podríamos decir a la ciudadanía? Bueno, yo creo que hay buenas noticias que compartir con la gente. El Salvador poco a poco ha venido ganando confianza para que más inversiones se dirijan al país en distintos rubros de nuestra economía. Quiero decirte que el año 2015 tuvimos un desempeño bastante satisfactorio. Entraron al país más de 1.100 millones de dólares en capitales de inversión extranjera. Salieron también pues porque las empresas hacen repatriación de dividendos. Bueno, los capitales así son en todo el mundo. Igual, y hay capital salvadoreño que también sale a invertir afuera, ¿no? Pero al final del día tuvimos un saldo positivo superior a los 400 millones de dólares, 430 millones de dólares, cifras del Banco Central de Reserva, que es la entidad que oficialmente lleva las cuentas económicas del país. El año anterior también había sido positivo, aunque menor. Entonces lo que observamos es que hay una tendencia positiva de crecimiento de la inversión extranjera directa en el país. Este primer trimestre, que es el dato más reciente que tenemos del Banco Central, se reporta una inversión neta cercana a los 150 millones de dólares. Si esta tendencia se consolida en el segundo trimestre y el resto del año, pues estaríamos cerrando el año con una cifra de inversión neta superior a la del 2015. Y pues esas son cifras, pero yo creo que hay que ir también al terreno y examinar qué es lo que se está viendo en el terreno, ¿verdad? Estamos viendo expansión de determinadas industrias manufactureras, sector plástico, sector textil, estamos viendo un auge fuerte de construcción, estamos viendo también la entrada de nuevos actores en el sector financiero, que esperamos no se queden solamente con la compra de los bancos que ya funcionan, sino que también que inyecten capital para más operaciones de crédito. Las operaciones de crédito han subido en el país, eso quiere decir que hay más, buena señal, ¿no? hay más inversión por parte también de actores nacionales. Vemos la expansión de actividades que hasta hace un tiempo no eran tan normales en la economía salvadoreña. Recientemente estuvimos con el vicepresidente Óscar Ortiz en el inicio de la construcción de lo que será el mayor parque de energía solar de Centroamérica. Estamos hablando de una inversión de origen francés que asciende a los 151 millones de dólares, solo en un parque solar que va a cubrir alrededor de 200 manzanas de terreno, aquí en el área general del aeropuerto, el sector del Pedregal, municipio de Rosario de la Paz.
Y como ese, hay muchos proyectos que están en camino en el sector energético. En telecomunicaciones también se ve un significativo auge de inversiones. En fin, nosotros como país estamos saliendo cada vez más al mundo a buscar esas inversiones. Hay mucha gente que está llegando al país también en misiones de prospección. Es como exploración, digamos. De exploración, de posibilidades. En el caso nuestro de Proesa, no hay día que no recibamos delegaciones de potenciales inversionistas que están viniendo de Sudamérica, están viniendo de China, están viniendo de España, de México, de Estados Unidos, y obviamente ese interés pues deberá traducirse, esperamos nosotros, en que se materialicen inversiones nuevas o que industrias o empresas que ya están operando pues tengan una significativa expansión, ¿verdad? Porque hemos visto, y eso creo que es parte de la actividad nuestra en el seguimiento, de que hay empresas que se instalan, pero 2, 3 años después están ampliando sus capacidades, cuando ven que su actividad inicial... Justo eso iba a decir, ¿de qué depende eso muchas veces? De esa expansión que a veces se realiza. ¿O de qué dependerá que una empresa esté interesada en hacer una expansión? Quiere decir que su instalación, su aterrizaje en el país fue un aterrizaje positivo, un aterrizaje suave, que las cosas caminaron bien, que los mercados respondieron, evidentemente dependiendo de qué tipo de productos están generando, si están produciendo para el mercado nacional, para el mercado regional o para el mercado internacional en general, sobre todo el mercado norteamericano, que sigue siendo hoy en día pues el mercado a donde más las empresas salvadoreñas están exportando. Entonces, después de cierto tiempo de maduración, vemos cómo vienen los proyectos de ampliación. Puedo comentarte el caso de una empresa del sector manufactura, me reservo el nombre porque todavía es un proyecto que está por inaugurarse, pero ya terminaron básicamente su primera etapa, pero ya ellos están en la idea de crecer y eventualmente hasta duplicar las capacidades de planta, lo cual significará obviamente duplicar el empleo, duplicar la producción. Quiere decir que han encontrado en el país condiciones propicias para que esa inversión sea productiva. Y me parece que ahí es donde el país tiene que seguir haciendo el esfuerzo. Evidentemente tenemos que llegar a cifras aún mayores de inversión. Hay una relación directa entre inversión, crecimiento económico, reducción de pobreza, generación de empleo. Entonces, este esfuerzo de crecimiento económico, de generación de empleo, de reducción de pobreza, de reducción de desigualdades, donde también el país ha avanzado significativamente. Hoy El Salvador es de los países menos desiguales en América Latina. Hemos dado pasos enormes en ese sentido. Pero a la base está inversión extranjera e inversión nacional. Inversión pública, por un lado, y también inversión privada. A todos esos factores les tenemos que poner atención y también identificar cuáles son aquellos aspectos que de una u otra manera afectan el clima de inversión, frenan inversiones, alargan la toma de decisiones, porque nosotros realmente estamos como país necesitados de mayores volúmenes de inversión. No podemos estar satisfechos con los niveles que hemos alcanzado. Obviamente es significativo. Quiero decirte que el año 2015 El Salvador fue el tercer país en América Latina y el Caribe que más creció en cuanto a atracción de inversión extranjera directa, solo superado por 2 países de Sudamérica. Pero, repito, no podemos darnos por satisfechos, porque las necesidades de generación de empleo, de superación de pobreza,
siguen siendo muy altas en el país y tenemos que hacer un mayor esfuerzo nacional para que eso se pueda materializar. Ahora, ¿de qué manera se han ampliado las relaciones de inversión y de exportación? Porque esto es importante, es lo que va dando la pauta para que haya potencial. ¿De qué manera se ha ampliado con el trabajo que se hace desde Proesa? Bueno, nosotros estamos en una labor muy activa de promoción del país. Esto significa organizar misiones comerciales, participación en eventos económicos internacionales, incluyendo ferias, exposiciones donde van nuestros productores a presentar sus productos. Este año se han participado en algunas, incluso en algunas donde remotamente se podía llegar antes, por ejemplo Rusia. Recientemente empresas salvadoreñas estuvieron en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, acompañados por Proesa, buscando oportunidades de negocios en un lugar tan lejano como Rusia, pero que es un mercado de 150 millones de habitantes, además con alto nivel de ingresos y de consumo. Bueno, si se amplió la venta de azúcar a China, ¿por qué no se va a ampliar una venta de algún producto a San Petersburgo? ¿No? Exacto, o sea, con China pues se abrió esa ventana del azúcar. Esperaríamos que podamos abrir otras ventanas. Obviamente uno siempre pregunta, bueno, ¿y qué podemos venderle a China? ¿Verdad? Que hace de todo. China es la fábrica global. Claro. Tú mencionas cualquier cosa y los chinos lo hacen. Pero bueno, habrá siempre un nicho donde El Salvador se puede apuntar con productos muy especializados, muy diferenciados, y también recordando que la sociedad china ya tiene dentro de su estratificación social un sector muy importante de ingresos de medios hacia arriba. Entonces tienen una alta capacidad de consumo y están buscando productos exóticos, productos de lujo, productos novedosos, ya sea para el consumo alimenticio, ya sea para su vestuario, diversión, servicios, turismo. China está sacando mucho turismo al exterior. Todavía El Salvador no aparece en el radar del turismo chino, pero ya países de América Latina están captando mucho turismo de China. Perú, por ejemplo, está captando una cantidad impresionante de turismo chino y que sale al mundo con buena cantidad de plata a gastar, a consumir. Entonces, la promoción del país la estamos haciendo no solo Proesa, sino que tenemos un plan nacional junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y eventualmente con otro tipo de instituciones que vamos hacia objetivos específicos para generar el interés en el país. Puedo mencionarte que apenas hace 10 días, un poco más, estuvimos en Los Ángeles, por ejemplo, en un evento conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Turismo, ¿verdad?, para incentivar a los operadores turísticos de esa región del sur de California a conocer a El Salvador, a tener a El Salvador dentro de su mapa de rutas. Y nos reunimos también con la comunidad empresarial salvadoreña, que ya es muy fuerte en los Estados Unidos. Y en el área del sur de California y de Los Ángeles en particular es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, tratando de persuadirlos de que ha llegado el momento de superar el estado donde el migrante, sea trabajador, sea empresario, envía remesas a su familia, lo cual es importante y sigue siendo un factor clave para muchos hogares, pero que ha llegado el momento también de pensar en invertir en el país, en actividades. Esa misma remesa, esa misma cantidad de dinero, bien puede convertirse, ¿no? Bien puede convertirse. Ya hay algunas instituciones como el Fondo Social para la Vivienda que ya establecieron hay una línea de vivienda, ¿no?, específica, por ejemplo, de inversión en vivienda. Solamente para ese rubro, escuchaba yo hoy temprano al presidente
del Fondo Social, licenciado Tomás Chévez, anunciar que solamente para ese rubro han destinado ya 40 millones de dólares en créditos para compatriotas en el exterior. Que son los que están disponibles para ellos. Sí, para compatriotas en el exterior, pero puede haber más. Entonces ya esa remesa ya no se va solamente al consumo, sino que va a una inversión en una vivienda. Hemos estado también trabajando con la Superintendencia del Sistema Financiero para divulgar entre nuestra comunidad de compatriotas en el exterior las posibilidades de inversiones financieras en el país. Compra de bonos, compra de acciones, todo lo que se negocia en el mercado bursátil. Recordemos que nuestro sector empresarial de compatriotas en el exterior está expuesto allá a una cultura de negocios mucho más evolucionada en un país desarrollado. Muchos de ellos ya invierten en la bolsa de valores, ya tienen esas experiencias de una cultura de negocios en el mundo bursátil. Bien, valdría la pena que lo hicieran por El Salvador, ¿no? Entonces, con la Superintendencia del Sistema Financiero hemos ido a decirles, miren, también lo pueden hacer en El Salvador. Y están estos mecanismos, y estas son las vías de hacerlo, y estos son los agentes con los que ustedes tienen que tratar, y se les explica la legislación y sobre todo las garantías que el sistema financiero ofrece para una inversión de ese tipo. Entonces, la labor de promoción está desarrollándose con bastante intensidad, llevando empresarios a esas distintas misiones, a ferias, y también invitando a empresarios del exterior a que vengan a conocer las empresas salvadoreñas, a que vengan a hacer negocios con empresas que tienen productos o servicios de muy buena calidad para exportar al mundo. Perfecto. Cuando regresemos de la pausa, me gustaría que habláramos de un seminario en el que estuvieron presentes como Proesa, Oportunidades de Negocio con México, y cuáles son las proyecciones que podemos esperar para este año. Ya un poco nos adelantaba, pero me gustaría profundizar en eso. Y además hablaremos sobre las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Eso cuando regresemos de una pequeña pausa, ya venimos con más. Bueno, seguimos esta noche conversando con el presidente de Proesa, y es que hay mucho de qué hablar en el trabajo que se realiza por promocionar el país y atraer esas inversiones que le permitan a El Salvador salir adelante. El seminario Oportunidades de Negocios con México, ¿qué resultados obtuvo en ese seminario? Bueno, uno de los aspectos que yo he encontrado desde mi llegada a esta institución es que El Salvador, aunque ha firmado una cantidad significativa de tratados internacionales de comercio, en realidad muy poco nos ha beneficiado esa firma de tratados. ¿No se están aprovechando acaso? No se están aprovechando. Entonces, digamos que de 100 oportunidades que tenemos, si acumulamos todos los tratados, y digamos que hay 100 oportunidades, se aprovecharán al máximo 15, siendo generosos. Entonces hay un amplio margen para crecer. México es un ejemplo. Ayer teníamos un seminario que lo organizamos junto con el Comité Empresarial Mexicano y el Comité Empresarial México Salvadoreño y la Cámara de Comercio México-El Salvador junto con la ASI para ahondar un poco más. ¿Qué es lo que está pasando? Imagínate que México el año pasado le vendió a El Salvador más de 700 millones de dólares y nosotros escasamente le vendimos 67 millones de dólares. Es una gran desproporción. Sí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? No estamos aprovechando bien, no conocemos bien las oportunidades, no estamos siendo competitivos, agresivos en ese mercado, o hay demasiadas dificultades de orden burocrático, aduanero, que ha sido también una queja en más de un momento de empresas salvadoreñas. Incluso cuando se anunció que la empresa Jumex cerraría sus operaciones de producción en el país, pues una de las razones que nosotros
detectamos es que tenían muchos problemas para entrar sus productos a México. Por razones de la competencia que hay en ese mercado con otras empresas de jugos y néctares posiblemente, pero había un problema ahí. No fue por razones de El Salvador, sino que de acceso al mercado mexicano. Además parece que concentraron sus operaciones en Honduras, creo. Las de Centroamérica, ¿no? No ese es el caso. ¿O fue Maseca el que tuvo? Eso fue Maseca, sí. Entonces, pero ya por una razón, digamos, corporativa, que dice, vamos a ponernos aquí porque de aquí vamos a vender al resto. Exactamente. Entonces, México, un mercado de 120 millones de habitantes o potenciales consumidores, cercano en términos geográficos, un mercado además donde se podría esperar un tratamiento pues hasta cierto punto justo para nuestras empresas y productos, pero no estamos aprovechándolo en la dimensión que potencialmente se tendría. Y ahí ve uno la gran desproporción, 700 a 70 o a 65. Pero hay un nicho de oportunidades grande. Pero entonces hay un nicho de oportunidades. Los mismos ponentes mexicanos que estuvieron ayer en este seminario destacaban que México tiene un gran potencial para comprar productos salvadoreños. Yo te puedo poner un ejemplo que nosotros estamos tratando de maximizar en cuanto a oportunidades para inversiones y exportaciones a México. México es un gran productor de autos. La industria automotriz mexicana es gigantesca. Bueno, El Salvador tiene condiciones para fabricar partes automotrices. De hecho, ya hay una empresa en El Salvador, una empresa de capital japonés, pero basada en México, que está produciendo acá los arneses eléctricos, o sea, todo el montaje eléctrico de ciertos vehículos que se ensamblan en México. Pero todo el tablero y el arnés eléctrico se fabrica en El Salvador. Bueno, eso representa una oportunidad de gran potencial. Si lo pudiéramos reproducir con otras industrias en el área automotriz, hablando apenas del área automotriz, ¿verdad? Porque podemos ser más competitivos, además con muy buena calidad de fabricación y haciéndolo desde aquí y encadenándonos a esa industria automotriz. Lo pongo como un ejemplo, pero necesitamos llegar más a México. Recientemente como gobierno abrimos ya una oficina económica y comercial en México, allá por el mes de abril, para tener también más información, más inteligencia comercial, saber qué es lo que está pasando, qué productos se demandan, qué áreas se pueden llegar a explorar y eventualmente a penetrar en términos comerciales. Entonces, no nos sirve de mucho tener tratados comerciales si no los estamos aprovechando. Claro. Pero la otra parte sí los está aprovechando. La otra parte sí los está aprovechando y ahí es donde vemos un desbalance que de una manera u otra tenemos que ir corrigiendo con el tiempo. El tiempo es nuestro peor enemigo en esto de la televisión, por eso me gustaría que pasáramos de inmediato al siguiente tema. Y es que, bueno, como se ha sabido, los magistrados de la Sala de lo Constitucional han dado de qué hablar durante este día. Hemos conocido que se admitió la demanda de inconstitucionalidad contra el ajuste del 13% en la energía eléctrica. Se declaró inconstitucional la emisión de los $900 millones para financiar seguridad y programas sociales y se declaró inconstitucional la ley de amnistía. Tenemos una nota que me gustaría que la tomáramos como punto de partida, Sigfrido. Veamos la nota de Mario Zelaya. Para algunos legisladores, la decisión jurídica tiene más una implicación política que podría tener de fondo asfixiar financieramente al Ejecutivo, tratando de operar la Sala de lo Constitucional como un gobierno de jueces. Y que ellos están sobre todo poder terrenal. Eso ya lo demostraron
En 7 años de actuación ellos se han puesto, aquí no hay presidente de la República, no hay asamblea legislativa, aquí ellos vienen legislando y vienen en alguna forma incidiendo en la forma de gobierno. Los legisladores son del criterio que la aprobación de la emisión de los 900 millones se realizó acorde a lo que las leyes establecen. No era ilegal, era legal. Eso de que cualquier suplente puede suplir a cualquier diputado se estableció de esta manera porque hace el 82 murió un diputado propietario y se sospechaba que el suplente por llegar de propietario lo había asesinado. Entonces se estableció la regla que no precisamente el suplente que a uno lo ha acompañado va a ser el que puede suplirlo en cualquier momento. Entonces, cuando el exdiputado Wilfredo Guevara fue llamado al Pleno, eso era válido y se permitía. Al eliminar un mecanismo para que el gobierno pueda financiar programas sociales, de seguridad y honrar el pago de la deuda, también se dejó fuera el funcionamiento de los diputados suplentes. Va a ser problemático porque realmente los propietarios no es que no quieran venir a trabajar, sino que tienen otras funciones que hacer y por eso delegan muchas veces en los suplentes o por caso de enfermedades. Hoy van a tener prohibido hasta enfermarse para poder estar en sus curules o en las comisiones donde nosotros los suplentes los sustituimos. Somos 84 diputados propietarios, pero de pronto es natural también que alguien se enferme o por alguna necesidad salga del país, en cualquier caso no se encuentre hábil, o que alguien fallezca. En fin, tenemos que analizar los alcances de la sentencia de cara a estas eventualidades. Y tras ese análisis sí creo necesario llegar o arribar a modificar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Y el hecho que votara un diputado suplente en la legislatura anterior por la emisión de los 900 millones se está generando un efecto retroactivo sobre la decisión de un legislador, en donde surge la duda sobre la legalidad de 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes también fueron electos por diputados suplentes. Pues ese es de los temas que tenemos que ver. Ya decía yo, el tema de la retroactividad de las decisiones de los diputados suplentes. Hasta dónde llega su alcance y los efectos jurídicos de las mismas. Hay que leer la sentencia. Esto apenas se emitió anoche, yo no he podido leerla completamente y amerita un análisis profundo, no solamente jurídico, sino político y práctico en el trabajo y en el quehacer legislativo. Prácticamente se le ha permitido a la sala, y eso estoy hablando de ejecutivo más que todo de la legislatura, de que esté reformando la Constitución con resoluciones. Yo creo que debía de haber un debate para ver hasta dónde se ha limitado la sala de la Constitucional, y es tiempo. La Asamblea Legislativa aún no ha sido notificada de la decisión de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por lo que la sesión plenaria de este jueves podría ser la última a la que puedan ser llamados diputados suplentes durante la legislatura 2015-2018. Bueno, Sigfrido, ¿cómo es posible que 4 personas estén decidiendo, 4 funcionarios de elección de segundo nivel, estén decidiendo sobre las decisiones de servidores públicos, funcionarios electos popularmente? Bueno, yo creo que algunos diputados en estas declaraciones que acabamos de ver lo retratan de manera bastante certera. Es un grupo que no admite ningún control, ningún contrapeso, que está reformando la Constitución de hecho, sin tener facultades para hacerlo, y que incluso le coarta al órgano legislativo la facultad de reformar la Constitución, como recientemente lo hemos visto. Estamos ante un poder que quiere erigirse como un gobierno de jueces, por encima de los poderes democráticamente electos, que fueron resultado de elecciones democráticas donde hubo candidatos, donde hubo programas, donde hubo debates, y finalmente la gente votó, escogió diputados. Una decisión popular. Diputados propietarios y suplentes. Escogió presidente de la República, vicepresidente. Estamos pues ante un hecho insólito que violenta el Estado de Derecho, rompe con el orden constitucional,
desestructura el sistema de pesos y contrapesos que establece el régimen republicano y evidentemente, si lo vemos desde un punto de vista ya estrictamente político, lo que busca es generar una desestabilización dentro del país, atendiendo a intereses oscuros, intereses de grupos económicos que han perdido poder político en este país en los últimos 7, 8 años, que perdieron el control del Ejecutivo, perdieron el control legislativo, perdieron el control de otras instituciones que antes manipulaban a su antojo. Y entonces hoy resulta que este grupo de magistrados, de dudoso origen, algunos de ellos, porque la elección misma de donde surgieron es una elección cuestionada, incluso hay un recurso en la misma Corte Suprema contra esa elección. Creo que hay más de un recurso. Algunos están en la misma sala constitucional, otros están en la sala contencioso administrativo, por los vicios que tuvo la elección de estos magistrados, al menos de algunos de ellos. Entonces, estamos ante un clásico esfuerzo de ir generando lo que el mismo presidente de la República ha denunciado, un esfuerzo golpista, pero hecho de manera técnica. Ahora, me llama la atención que para el tema de los 900 millones, en la resolución se dice que esa decisión no es válida porque participó un diputado suplente. Pero la elección de 4 de estos 5 magistrados se hizo con 13 suplentes. Digo, ¿cómo es posible, y tú que conoces la legislación mejor que nosotros, me puedes decir, ¿cómo es que es posible que yo, si soy miembro de la sala, diga, lo que ayer sucedió no es válido, pero lo que anteayer sucedió de la misma manera sí es válido? Bueno, esa es una manipulación de los criterios jurídicos que terminan expresados en una sentencia. Es una manipulación burda, evidente, con el propósito de beneficiarse ellos mismos. Vamos por partes. La sentencia que ellos emiten tiene un propósito político claro: estrangular al órgano ejecutivo, al gobierno de El Salvador, para que no tenga recursos, para fortalecer la seguridad ciudadana, para fortalecer los planes de educación, de salud y otro tipo de necesidades del gobierno en materia financiera. La seguridad ciudadana. La seguridad fundamentalmente. Ellos están claros de que esos recursos van para esos propósitos. Y eso es lo que la ciudadanía debe de conocer. Le están diciendo, no te damos dinero para pagar policías, para pagar los bonos de los soldados que están en acciones de seguridad ciudadana, para maestros, para enfermeras, médicos, medicinas. Eso es lo que ellos están diciéndole al pueblo. Les negamos el derecho de tener esos recursos. Ahora, ¿cómo lo hacen? Lo hacen con argumentos totalmente antijurídicos y anticonstitucionales. Y de paso, desbaratan a la Asamblea Legislativa. Esto tiene una dimensión y unos alcances que todavía es difícil de prever. Así lo apuntaron algunos diputados en la nota. Que esto puede terminar, porque los diputados suplentes son electos por el pueblo, son resultado de una votación popular, son personas que tienen legitimidad en su origen como funcionarios de elección popular. No tienen esa calidad los señores jueces que ahora están diciendo que los diputados suplentes deben de salir del escenario de la Asamblea Legislativa. Eso es algo muy grave, gravísimo, porque se pasan llevando de encuentro la Constitución y una serie de leyes de la República, además de los derechos propios de los diputados suplentes que fueron electos en una votación popular. Eso abre el camino de demandas, de amparos y de una serie de acciones jurídicas que cualquier diputado suplente afectado en sus derechos puede
levantar, o cualquier ciudadano que ve que se está vulnerando la Constitución. Y la voluntad soberana. Y o sea, es la voluntad del pueblo la que están mancillando de una forma burda. Viendo la sentencia, que es la que apenas he logrado un poco conocer, porque entiendo que la otra en relación a la amnistía todavía ni siquiera la habían terminado de redactar antes de que estaba publicaran redactada. el comunicado, ¿no? Entonces vemos cómo bajo argumentos amañados, o como diría el pueblo, mañosos, se llega a la conclusión de que la aprobación de bonos por la Asamblea Legislativa fue inconstitucional. Sigfrido, tengo que hacer una pausa, me están presionando para que hagamos una Bueno, pausa. para los comerciales. Y cuando regresemos, terminamos ese análisis. Ok. Listo, ya venimos con más. Por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones, tenemos un par de opiniones de unos analistas políticos, pero antes me gustaría que cerraras esta idea con la que nos quedamos en el bloque anterior, que tiene que ver con la forma en que, el argumento que se dio para que se declarara inconstitucional esta aprobación de bonos. Sí. Bueno, ellos usan dos argumentos. El primero, acusan a la Asamblea de haber hecho una sustitución fraudulenta de una diputada propietaria por un suplente. Absolutamente falso, absolutamente mentiroso. Eso es incluso una acusación calumniosa, ¿verdad? Porque un cuerpo legislativo procede en base a una ley interna, que es el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, y en ningún momento ha habido semejante sustitución fraudulenta. Un diputado o diputada pues, que por cualquier razón se ausenta del Pleno, porque tuvo una enfermedad, una llamada de emergencia, o porque está en un viaje, o por cualquier razón de impedimento, pues se da un llamamiento. Su fracción pide un llamamiento y el Pleno la vota, ¿verdad? No ha habido la más mínima falta a la legalidad, mucho menos ese supuesto fraude. Lo otro que luego argumentan, y es donde ya se llega a una aberración de alcances descomunales, es que los diputados suplentes no tienen legitimidad y que por lo tanto ninguna de sus actuaciones de aquí en adelante será válida. Les quitan todo derecho a participar como diputados suplentes, violentando y anulando una figura constitucional. Pero fíjate lo interesante, que cuando ellos fueron electos, votaron, tú decías, 13 diputados y diputadas suplentes. Es lo normal. Yo fui presidente de la Asamblea más de 4 años y fui diputado de la Asamblea por 9 años. Y no hay una sesión normal, excepto la sesión de instalación, que no tenga diputados suplentes. No hay una. Porque en un cuerpo de 84 seres humanos siempre hay alguien que está enfermo, siempre hay alguien que tuvo una emergencia o que salió de viaje, anda en misión oficial, cualquier situación será. Y por eso el constituyente previó la figura del legislador suplente, que se elige conforme a la ley y cumple los requisitos de cualquier diputado. Pero fíjate qué interesante, estaba leyendo aquí en esa sentencia que después de que desestructuran a la Asamblea Legislativa, dicen que por razones de seguridad jurídica, ¿para quién? No sé. Veámoslo más adelante. Tampoco podrá invocarse como motivo de inconstitucionalidad la participación de diputados suplentes en la emisión de leyes y actos legislativos anteriores a la presente sentencia. Yo creo que esta frase da para un análisis jurídico de mucha profundidad. Porque en la práctica, los señores que emitieron esta sentencia se están autoprotegiendo, se están blindando. O sea, hago las leyes a mi favor.
hago las leyes en favor. Y eso se llama en derecho penal prevaricato. Eso es un delito que solo lo cometen los jueces. Al momento de pronunciar sentencia. Si un juez, al momento de pronunciar sentencia, que fue cuando lo hicieron, exacto, dictare manifiestamente contra derecho, y esto es contra derecho, ¿verdad? Por interés personal o para beneficiar a un tercero, comete delito de prevaricato. Yo creo que esta es una opinión que me surge a mí de un examen simple de esta sentencia, pero yo invitaría a la comunidad jurídica a que analizara bien esto. Y por supuesto que vamos a utilizar este foro para hacer ese tipo de análisis con la comunidad jurídica, como tú dices. Tenemos un par de opiniones que me gustaría que escucharas para que opinaras sobre ellas. Adelante. Ellos lo que quieren es que se sustituya ese pago que ellos van a hacer del 12% y lo que se haga para invertir es quitarle el subsidio a la gente pobre. Eso es lo que no pueden decir. Y entonces salen a amenazar con aumentos de precios y con llantos, pero nunca han llorado porque las ganancias les han aumentado enormemente. Nunca han ganado tanto como en un gobierno de izquierda, increíble. Ha bajado 62% en 2 años el costo de la energía, y le han bajado a la Coca-Cola, le han bajado al pan, le han bajado a las harinas, le han bajado a los productos que ellos distribuyen, han bajado los producción. No, por el contrario, o sea, o los han mantenido o los han incrementado. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ya basta de chuparle la yugular al más pobre del país, y eso no lo debemos de permitir absolutamente nadie. La gente tiene que entender esto. Déjese llevar por cantos de sirena y en unos meses va a pasar de 6 y tanto a 13 y tanto para pagar su mismo recibo de energía eléctrica. Y los grandes consumidores de energía eléctrica, que sus ganancias son enormes, muy bien, gracias, contentos y felices. Bueno, ahí están las dos opiniones que son específicamente sobre eso nos lleva a la otra sentencia, que yo lo mencionaba ayer ante unos reporteros. Me parece una sentencia express, porque la han procesado en apenas unos días después de haber sido presentada una demanda por un poderoso grupo empresarial. Como lo dicen ahí los analistas que hemos visto, la energía bajó en este país en los últimos 18 meses 60-62%. Por otro lado, la decisión del Ejecutivo de un cargo a la generación eléctrica no es un impuesto, es un cargo contemplado en la ley y en el reglamento de la ley. Por otro lado, tiene un propósito correcto y noble, y es el de asegurar que tengamos energía barata y limpia en el largo plazo. Yo mencionaba hace un rato que estamos en un gran esfuerzo de inversión en energía renovable. Y que ya hay apuestas. Y hay apuestas fuertes. Y CEL, como empresa del Estado, no se puede quedar atrás. Y CEL necesita ese recurso para seguir invirtiendo en energía geotérmica, en energía solar, en fortalecer la capacidad de generación hidroeléctrica. Pero como los señores magistrados cumplen un mandato político, eso poco les importa, y se pasan de nuevo llevando de encuentro el interés ciudadano, porque al final de cuentas, como lo decía ahí uno de tus analistas, lo que buscan es que se le quite el subsidio a los hogares más pobres, que son el 75% de los hogares que reciben ese subsidio. Y por último, siempre dentro de esta manipulación grosera y grotesca en lo que se ha convertido la justicia constitucional, esta forma express de resolver, cuando tienen entre sus manos recursos. Bueno, cualquier cantidad, ¿no? Sí, pero recursos que van contra la elección de ellos mismos, que no quieren ni siquiera tocar, que no quieren ni siquiera sacar del escritorio. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Estamos ante una forma totalmente descarada, una desfachatez tremenda,
en el uso de un cargo para el cual se les dio una autoridad, pero para que la usaran en los márgenes de la Constitución, no para sabotear la Constitución, no para minar el Estado de Derecho, ni mucho menos para afectar al interés público, como lo estamos viendo con estas sentencias. Concluyo pues que la situación es delicada, es un golpe a la institucionalidad del país, es un golpe a los intereses de la gente más pobre de este país, que necesita energía más barata, que necesita energía limpia, que necesita recursos para seguridad, para salud, para educación, para vivienda, para programas sociales. Es un golpe que además busca generar inestabilidad política, paralizar al gobierno, generar incertidumbre. El país en un gran esfuerzo, por ejemplo, para atraer inversión, y estos señores en un enorme esfuerzo para generar desestabilidad e incertidumbre jurídica. Entonces, ese es el gran dilema que tenemos por delante, de tener un grupo que no admite ningún tipo de control y quiere gobernar el país por encima de cualquier órgano democráticamente electo. Perfecto, Sigfrido. Gracias por esas opiniones. Por supuesto que este tema va a formar parte de nuestra agenda, así como otros temas de país que es importante abordar, pero la gente tiene que estar atenta a lo que sucede. Eso les invitamos a que estén pendientes, porque esta democracia que nos ha costado mucho construir, hay que cuidarla, todos y todas. Sigfrido, muchas gracias. Gracias por el espacio y espero que podamos pronto volver a estar aquí en tu canal. Listo. Bueno, y buena suerte con el trabajo que realizas, porque gracias. De este trabajo depende mucho, sí, del empleo, país, exacto, el crecimiento de la economía y el bienestar de la gente. Listo. Amigos y amigas, quédense con la programación de Gente Ve, porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.